Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a platicar de la mediación pedagógica, pero vamos a entender como primer punto qué es la mediación. La mediación viene más bien conocido como de el estudio de paz, que tiene como finalidad el que encontrar las formas pertinentes que gestionen los conflictos, no utilizando la violencia obviamente y construyendo relaciones positivas. Y después de esto, que es la mediación pedagógica, pues se entiende como el trabajo que del tratamiento de contenidos y formas de expresión de los diferentes temas de estudios, a fin de hacer posible el acto educativo. Y de aquí vamos para otro tema, que son los modelos de mediación. Los modelos de mediación, tengo 4, que es el tradicional, lineal o de Harvard. Es una negociación asistida con el objetivo de llegar a un acuerdo. El mediador actúa como un facilitador, basándose en los intereses y necesidades de los mediados, vuelvo a repetirlo, para llegar a un acuerdo. El B, que es el transformativo, este modelo pretende que las partes comprendan la importancia de los intereses y que tomen conciencia de algunas posibles alternativas. Viéndolo desde ese punto, podríamos decir que deberían de ser empáticos entre ellos para solucionar el problema. El circular narrativo es reconstruir una nueva historia del conflicto, o sea, de dónde salió, pero sobre todo conversar sobre el conflicto. Tal vez platicando, hablando, volvemos a entender el problema y lo podemos solucionar. Y el método Transet, sobre todo, que tiene elementos metodológicos, que es la no violencia, la creatividad y la empatía, mismos que ya mencioné anteriormente. Algunas habilidades que debe tener el mediador son generar confianza, escuchar activamente, priorizar los intereses y necesidades. La asertividad, ¿esta qué quiere decir? Es revisar la capacidad de expresar nuestros sentimientos y pensamientos, emociones en el momento preciso, con la persona correcta y del modo adecuado sin agredir. Las técnicas para una buena mediación son instrumentos que exigen concentración, práctica y sobre todo el análisis del problema. Estas son las siguientes: el lenguaje neutro, preguntas. Las preguntas son infinidad, o sea, pueden ser abiertas, cerradas, circulares, exploradoras, asertivas, aclaratorias, hipotéticas, indirectas. Finalmente se trata de conversar sobre el conflicto para llegar a un acuerdo. El parafraseo, la reformulación de énfasis en lo positivo, la calibración, el rapport y el resumen. Y por último, las estrategias. Las estrategias de la mediación son 5, que consisten en el equilibrio del poder, la reflexión, la transparencia, la generación de historia alternativa, la creatividad, la innovación y las alternativas. Y en conclusión, puedo decir que pues finalmente la mediación, como se dice, pues es medir. Aparte de medir, yo lo entiendo como medir, pero es medirnos en cómo llegar a un acuerdo, cómo solucionarlo, tal vez llegar a una buena solución, y si no, pues solamente en acuerdos que se respeten, sin violencia, sin transgredir a las otras personas, escuchando, atendiendo cada uno de los intereses. Finalmente, sí hay muchísimos métodos, pero todos tienen una finalidad, todos llegan a la misma fin, que es llegar a acuerdos, a una solución y sobre todo a no utilizar la violencia. Muchas gracias por su atención.